1942, Pirineo franco-español. Los alemanes empiezan a aplicar las medidas antijudías. En el sur de Francia, como en el resto de Europa, el miedo de la población es una respuesta al exterminio. Para muchos hombres, mujeres y niños, solo queda una opción: cruzar la frontera. Los alemanes impermeabilizan la cordillera y los guardias españoles deben entregar a todos los refugiados que encuentren a 5 kilómetros de la frontera. Es casi imposible el paso hacia la libertad. Se crean las redes de evasión. Algunos judíos las utilizan para pasar a España. Otros encuentran ayuda en los guías de frontera. Guías que roban y matan en la montaña. Guías que hacen bien su trabajo por miles de francos. Guías que actúan desinteresadamente por humanidad. Después de huir durante meses por Europa, llegar a España no siempre significó el primer paso hacia la libertad. Montañas de Libertad nos brinda la oportunidad de acercarnos a estas montañas siguiendo los caminos del exilio republicano durante la Guerra Civil Española y el Holocausto nazi en su persecución a los judíos. Caminos labrados por el hombre a lo largo de la historia. Una historia dramática y humana que en muchos casos les libró de una muerte segura en su huida hacia la vida. Este recorrido no es tan solo una travesía más por los Pirineos, sino que también quiere recordar y ser un homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones por sus creencias o su raza, por las penurias económicas o cualquier otro motivo por el cual se vieron forzadas a atravesar estas montañas. Salimos de Graus por un camino muy cómodo y seguimos un variado bosque caducifolio que nos lleva a las bordas de Noarre. Las bordas eran utilizadas para cuidar los rebaños y segar la hierba durante los meses de verano hasta que la nieve los obligaba a volver al pueblo. Subimos en zigzag por el bosque para llegar a la Pletabella y seguimos el río que nos lleva a descubrir los sucesivos lagos Blaus en un idílico paisaje. Llegamos a la alta montaña más agreste y opcionalmente podemos subir al pico de Certascán, que nos ofrece unas vistas extraordinarias, desde la pica de Stach hasta el lago más grande del Pirineo, el Certascán, con 1200 metros de largo, 600 de ancho y 102 metros de profundidad. El trekking tiene 4 etapas en las que andaremos unas 7 u 8 horas y dormiremos en 4 refugios. Y a pesar de no ser tan completos, también podremos hacer recorridos mucho más sencillos y accesibles a todos, que tan solo nos pedirán un par de días o unas horas de camino. En estas 2 cárceles del municipio de Sort eran encerrados durante unos días los refugiados capturados en el Pirineo. Hoy, en este escenario, se ha levantado el Museo al Camí de la Llibertat. Según el historiador Haim Avni, 37.500 judíos de numerosas nacionalidades pudieron atravesar los Pirineos entre 1939 y 1944. La cárcel de mujeres, 3 metros cuadrados, sin agua ni inodoro. 3 metros cuadrados donde las mujeres, después de meses y meses de huida, volvían a sentir el miedo que despierta un futuro incierto. Del refugio de Certascán pasamos por el lado de la cascada y después caminamos envueltos por multitud de lagos de gran belleza, como el Romero de Dal, el Senó, el Collage y los lagos de Guiló. Este año, con más nieve de lo habitual, seguimos hasta el collado de Guiló, por donde pasaban los judíos que huían del nazismo. Llegaban exhaustos desde el pueblo de Luz-les-Bains y cuando conseguían atravesar la frontera,
En algunos casos eran nuevamente deportados, pero en otras ocasiones, con mucha más suerte, se salvaron de los campos de exterminio. Se te eriza la piel recordando las cruentas historias que hemos leído mientras recorres el camino. Pensar en cómo pudieron subir por aquí familias enteras saliendo en plena noche, sin vestimenta ni calzado adecuado, en ocasiones con nieve o hielo, sin comida, experiencia ni preparación, abuelos, padres y niños, hasta un bebé de pocos meses. Llegamos así a la cascada de Ars, probablemente el salto de agua más bonito de todo el Pirineo, y seguimos el bosque hasta llegar al pueblo termal de Olus-les-Bains. Olus-les-Bains, un pequeño municipio del Pirineo francés. En estas casas vivieron durante meses judíos procedentes de toda Europa que habían llegado hasta el sur de Francia huyendo del exterminio. Finalmente fueron capturados, finalmente fueron confinados en este pequeño pueblo, en una etapa previa a su deportación. De ellos solo queda una placa con sus nombres, un pequeño monumento de mármol y mucho silencio. Algunos esperaron la deportación en el hotel, otros en casas vacías. La señora Jean Gonat, con tan solo 21 años, fue una de las personas que decidió cruzar judíos a España para salvarles de la deportación. Jean sabía lo que podía ocurrirles si la cogía la policía nazi, seguir la misma suerte que los refugiados judíos. Pero ayudó a su padre a cruzar familias judías que habían sido recluidas en el pueblo por los nazis. El refugio del presbiter era la antigua casa del cura. El camino se adentra en un paisaje lleno de pequeñas cascadas. La lluvia y la niebla omnipresentes en el Ariège mantienen un alto grado de humedad que favorece la proliferación de una vegetación atlántica exuberante. Estamos envueltos por bosques de haya y abetos de grandes dimensiones. Llegamos a la zona de prados de alta montaña y pasamos la pequeña estación de Gousset-Neis para adentrarnos nuevamente en los olores del humus del bosque hasta Vidouche. Víctimas de la guerra civil, casi 1 millón de españoles, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron hendidos por el rayo del exilio. El exiliado, el que en penosas condiciones se ve obligado a abandonar su país, el que es acogido en otro lugar, debe hacer perdonar su presencia a fuerza de humildad y servidumbre. Come el amargo pan del trasterrado y lleva una azarosa vida llena de nostalgias y recuerdos, siempre con los impulsos frustrados de regresar a su patria. El refugio del Escolán era la antigua escuela, y durante la Guerra Civil Española tuvieron su base los gendarmes para controlar la llegada de los republicanos. Pasamos las bordas para entrar en el bosque, y después nos maravillan los abismos y las cascadas de desniveles gigantescos que desafían las leyes de la gravedad. Al filo de su guadaña, presiento que tras la noche... El fondo del valle parece infranqueable, y por eso tenemos que girar al oeste en búsqueda del único punto frágil que nos deja en el port de Tabascan. Amor mío, al alba, al alba, al alba,
La vertiente catalana, mucho más suave, nos ofrece unas cómodas pendientes para ir recuperando fuerzas. Con la caída de Bilbao y Santander en manos de los insurgentes, se produjo una huida a Francia de más de 160.000 personas. Muchos combatientes volvieron para seguir luchando. Algunos civiles fueron acogidos en colonias y por familias francesas o de origen español, pero la mayoría fueron devueltos a la zona republicana. En la primavera de 1938 se quebró definitivamente, a favor del ejército franquista, el equilibrio entre los dos contendientes. El derrumbe del Frente Republicano del Alto Aragón arrojó a las fronteras francesas a otras 25.000 personas. Pero la gran oleada de exiliados se produjo a raíz de la caída de Barcelona en enero de 1939. Las bordas de Noarre tenían un gran valor estratégico, ya que se encontraban aisladas del pueblo de Tavescan y muy cerca de la frontera. Fueron muy usadas por los republicanos para esconder armas y material, así como por los maquis en el verano del 1944. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.